Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar en pro del dictamen. En el uso de la palabra, senador. Muchas gracias, presidente. Vengo a hablar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde a favor del dictamen que está a discusión de esta Asamblea. Y vengo a hablar a favor de él porque justamente como lo explicó en tribuna el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, incorpora varios cambios que quienes asistimos a los foros que organizó la Comisión de Comunicaciones y Transportes detectamos que eran necesarios. Y eran necesarios porque justamente nadie cuestiona la motivación de la iniciativa que se presentó para adecuar la ley del servicio ferroviario, pero en lo que no coincidimos en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado de la República fue en la forma que se estaba tratando de resolver esa preocupación que motivaba o que motivó la iniciativa de origen en la Cámara de Diputados. Hay quien viene a cuestionar aquí que el dictamen no resuelve los problemas de competencia, que el sistema ferroviario mexicano está en estado deplorable, que hay un poder monopólico de los concesionarios, etcétera. Yo le diría a esa persona que quienes asistimos a los foros que organizó la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pudimos escuchar cómo expertos de la OCDE, del SIDAC o del CIDE, por ejemplo, vinieron a pronunciarse en contra de las modificaciones que había introducido la Cámara de Diputados. Y yo diría que la principal preocupación que había, y que es el tema que le afecta, por ejemplo, a los usuarios, es el hecho de que efectivamente hay rutas en las que los concesionarios tienen poder de mercado y pueden llegar a influir para poner una sobrecarga a los usuarios del servicio ferroviario, imponiéndoles tarifas que no les queda otra más que aceptarlas, porque en este sistema o en este ecosistema de transporte quizá no haya alguien que compita en otro modo de transporte con esa ruta ferroviaria. La principal preocupación entonces es que los concesionarios del servicio ferroviario puedan ejercer poder de mercado en ciertas rutas. Para ello, se nos dijo y se nos recomendó en los foros, por los expertos a los que ya me referí, que lo ideal entonces era prever en la ley que cuando existan esas condiciones de nula competencia efectiva, entonces la autoridad tenga el poder suficiente para entrar a regular y resolver ese problema. Eso es lo que se está haciendo en el dictamen. Se está estableciendo con precisión la competencia de la agencia reguladora del transporte ferroviario. Se le dan atribuciones claras en el artículo 6 bis. En el artículo 24, por ejemplo, se le establecen obligaciones para que publique indicadores, un tema también muy importante del que se quejaban los usuarios, que es la ausencia de transparencia en cuanto a los indicadores del servicio en nuestro país. La agencia va a tener la obligación de estar publicando esos indicadores. En el artículo 47, por ejemplo, se establece con claridad cuáles serán las bases para la regulación tarifaria justamente en esos tramos o rutas donde no hay competencia efectiva. Y les recuerdo que en la Ley Federal de Competencia Económica que aprobamos en este Senado de la República, se establece en un artículo específico de esa ley cómo debe comportarse o qué pasos debe seguir la Comisión Federal de Competencia Económica para determinar cuándo hay condiciones de competencia efectiva o cuándo no. Yo diría, en resumen, señor presidente, que el dictamen es un buen dictamen, que corrige algunos errores, no de mala fe de la Cámara de Diputados, quizá errores que se derivan de una falla en el enfoque en el que fue determinado el problema, pero que, ya lo dijo aquí el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta Cámara de Senadores, los propios diputados
están ya de acuerdo con los cambios que se están proponiendo aquí. No solo los diputados, también los usuarios, quienes eran los más interesados en que se resolviera este problema que hoy efectivamente sí vive el sistema ferroviario en algunos temas específicos. Sería por mi parte cuánto, señor presidente. Gracias, senador Gerardo Flores Ramírez. A continuación